Desde sus bases concentradas en el sur de Asia, en la Cilicia y en Creta, auténticos estados piratas hacían peligrar el normal desarrollo de las actividades comerciales marítimas, significando un grave peligro para la seguridad de las regiones costeras. A finales del 102, una expedición a Cilicia, dirigida por Marco Antonio, no logró resultados duraderos. Los piratas siguieron extendiendo sus actividades con bases y arsenales extendidos por todo el Mediterráneo, dispuestos además a ofrecer sus servicios a enemigos de Roma como Mitríades de Ponto, Sertorio o Espartaco. En el año 74, el Senado decidió emprender una operación a gran escala que fue confiado a Marco Antonio, hijo del general que en el 102 había iniciado la lucha contra los piratas. Esta campaña terminó en una vergonzosa derrota de los romanos frente a las costas de Creta y el peligro se recrudeció. Tras el consulado del año 70, Pompeyo y Craso se habían distanciado, lo que permitió a la facción intransigente del Senado, en desacuerdo con los dos excónsules, recuperar las riendas del poder. A este efímero paréntesis le puso fin un agente de Pompeyo, el tribuno de la plebe, Aulo Gavinio, que presentó en el año 67 una propuesta de ley, la Lex Gavinia, que establecía la elección de un consular, Pompeyo, dotado de gigantescos medios para la lucha contra la piratería. El general debía mantener durante 3 años un imperium proconsular sobre los mares y las costas, el derecho de nombrar 15 legados, libre disposición de fondos y una gran flota. El Senado se opuso, pero la ley finalmente fue aprobada. La campaña fue un éxito. Pompeyo, tras limpiar las costas de Sicilia, Cerdeña y el norte de África, concentró su acción en Cilicia y con una batalla dio fin a la gigantesca operación que apenas duró 3 meses. A Pompeyo le asignaron para conducir la lucha contra el viejo enemigo de Roma, Mitríades del Ponto. La precaria paz de Dárdanos, firmada con Mitríades, era apenas una estrategia que el rey del Ponto decidió olvidar de inmediato. En el año 82 surgieron los primeros roces a propósito de Capadocia, que desencadenó en la intervención militar de Lucio Lucinio Murena, sucesor de Sila en Asia. Esta es la Segunda Guerra Mitridática. Se llegó entonces a una precaria paz que convirtió al Ponto en un punto de atracción de elementos antirromanos y antisilanos. Mitríades, con el apoyo de su yerno, Tigranes de Armenia, creó en Asia Menor un complejo de poder que esperaba el momento favorable para una nueva ofensiva. Mitríades encontró la ocasión propicia a la muerte del rey de Bitinia, Nicomedes IV, y los romanos, siguiendo los deseos del monarca, convirtieron el reino en una provincia. Mitríades se decidió a invadir Bitinia y el Senado se vio obligado a reanudar la guerra, encomendándosela a la dirección a los gobernadores de Bitinia y de Asia, Aurelio Cota y Licinio Lúculo. En la Tercera Guerra Mitridática, del 74 al 64 a.C., Mitrídates venció en Cota, en Calcedonia, y ocupó Bitinia, mientras Lúculo consiguió invadir el Ponto. Mitríades tuvo que buscar refugio en Armenia junto con su yerno Tigranes en el año 72. En el año 69, Lúculo invadió el reino de Tigranes y se apoderó de la nueva capital de Armenia, Tigranocerta. Cuando Lúculo intentó seguir avanzando, sus soldados se negaron. Ante la impotencia de Lúculo, Mitríades y Tigranes reagruparon sus fuerzas y lograron recuperar sus posesiones. La guerra había resultado un fracaso.
Los agentes de Pompeyo y los muchos intereses de grupos políticos y económicos aprovecharon la magnífica ocasión que ofrecía este fracaso. Un tribuno de la plebe, Cayo Manilio, presentó en enero del 66 una ley por la que se encargaba a Pompeyo la conducción de la guerra contra Mitrídates. Los jóvenes senadores César y Cicerón apoyaron el proyecto y al final la ley fue aprobada. Con un inteligente juego diplomático, Pompeyo logró aislar al enemigo de cualquier apoyo exterior. Convenció al rey de Partia, Fraertes III, de que invadiera Armenia por la retaguardia mientras él atacaba a Mitrídates. Vencido, Mitrídates intentó buscar refugio en Armenia, pero Tigranes no quiso acogerle. El rey logró instalarse en sus posesiones del sur de Rusia, pero una revuelta de su hijo Farnaces le obligó a quitarse la vida en el año 63. Vencido Mitrídates, Pompeyo invadió Armenia. El rey Tigranes se rindió al general romano, que le confirmó en el trono como amigo y cliente del pueblo romano. Armenia quedó como protector de las provincias romanas de Anatolia frente al reino de los partos, extendido al oriente del Éufrates. Pompeyo creyó conveniente anexionar los últimos jirones del imperio seleucida entre el Mediterráneo y el Éufrates, convirtiéndolos en la provincia romana de Siria en el año 64. La nueva frontera meridional obligó a Pompeyo a prestar atención al Estado judío. En Palestina tenía lugar una guerra fratricida entre las dos principales dinastías asmoneas, Iscano y Aristóbulo. Iscano, como sacerdote, era apoyado por los fariseos, estrictos cumplidores de la ley judía, mientras Aristóbulo contaba con la simpatía de los saduceos, partidarios de las políticas expansionistas tradicional de la dinastía. Ambos pretendientes intentaron atraerse a Pompeyo, que se decidió por el menos peligroso, Iscano, pero los partidarios de Aristóbulo se hicieron fuertes en Jerusalén y Pompeyo tuvo que asaltar la ciudad, donde se hallaba el gran templo que fue profanado con la presencia romana. Palestina fue convertida en estado tributario de Roma bajo el gobierno de Iscano en el año 63. Pompeyo entonces hubo de reorganizar los territorios conquistados, lo que suponía una nueva sistematización política de todo Oriente. En Anatolia, la mayor parte del reino del Ponto fue unido a Bitinia en una sola provincia que se sumó a las dos existentes de Asia y Cilicia. El interior de la península y los territorios limítrofes del imperio parto fueron encomendados a reyes y dinastas clientes de Roma. La reorganización política se completó con la revitalización de la vida municipal en las provincias romanas, con el otorgamiento de privilegios políticos y fiscales a las viejas ciudades griegas y helenísticas del Oriente y con la creación de nuevos centros urbanos en Anatolia y Siria, cuyos nombres Pompeópolis, Magnópolis, Megalópolis proclamaban la gloria de Pompeyo. Tras la guerra, Pompeyo, con un ejército fiel y con los numerosos clientelas adquiridas, se disponía a regresar a Roma como el hombre más poderoso del imperio.